Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25, dice la Sagrada Escritura. Permítame leer ese solo versículo y luego vamos hablando del resto. Dice, y edificó allí David, ¿qué cosa? ¿Un altar a quién? A Jehová. ¿Y qué hizo? Sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ofreció holocausto y el holocausto era una ofrenda de paz. ¿Usted quiere saber la diferencia entre las diferentes ofrendas que Israel ofrecía? ¿Cuántos quieren saberlo? Lea la Biblia. Levíticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las diferentes clases de ofrendas. Lo que pasa es que eran cierto tipo de animales específicos para diferenciar, ordenados por Dios, y el sentido con que se le daba. O sea que aquí lo que David ofreció fue un holocausto y una ofrenda de paz. El propósito de la ofrenda de David era traer paz. ¿Y paz con quién? Ahora le explico. Entonces, y me adelanto, la ofrenda debe tener un propósito. Amén. Toca a alguien y dile, la ofrenda debe tener un propósito. Por eso yo aconsejo, hermano, yo enseño con claridad, cuando usted vaya a ofrendar, venga con gozo, con alegría y con un propósito. No cometa el error que mucha gente comete en otras iglesias. Le dan al hijo, al niño, coge, lleva la ofrenda, lleva el diezmo. Hermano, usted no sabe el problema en que se está metiendo con Dios y con el diablo. Porque si usted lo hace de esa manera es porque no está entendiendo, pero qué bueno que hoy estás entendiendo. Si alguien siente que le estoy tirando indirecta, te repito, yo no tiro indirecta, yo las tiro directa. ¿Por qué me meto en problema con Dios? Porque Dios no te la está aceptando, porque no lo estás haciendo como honra. ¿Cuántas veces a usted no le han dado algo y se lo han mandado con alguien y usted esperaba a la propia persona y usted dice, ¿por qué me lo mandó? Yo esperaba que viniera acá. ¿Y por qué me meto en problema con el diablo, pastor? Porque si Dios no me lo recibe, el diablo se mete. Amén. Entonces, por eso le repito, la ofrenda no hay que menospreciarla, no hay que traer cualquier cosa, no hay que llévala, coge, llévala o tirarla como cualquier cosa. La ofrenda tiene propósito, diga conmigo, la ofrenda tiene propósito. Y en este caso la ofrenda de David era un holocausto. Holocausto es algo que se exhumaba hacia Dios, pero tenía el propósito de traer paz. Ok. Esta ofrenda de paz, lo pongo el contexto y le parafraseo todo el capítulo para que tenga idea. Lo comprometo a que usted lea con calma en su casa. Israel cometió un pecado. La Biblia no registra qué tipo de pecado cometió. Y por ese pecado, la palabra de Dios dice en el versículo 1, colócalo, que se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Contra quién se encendió la ira de Jehová? Contra Israel. Y Jehová no es como la persona que está a tu lado, como tu marido y tu mujer, que se ponen guapos por cualquier cosa o por nada. Por ahí dicen que las mujeres se ponen bravas porque sí, porque no. Perdóneme las mujeres, y hay bastantes mujeres aquí, Wilfred. Ponte guardaespaldas ahí mío, ¿oíste? Ahora que vaya a salir. Dios no se pone bravo por nada. Algo tiene que provocar a ira a Dios. ¿Y contra quién fue la ira de Jehová? O sea que algo tuvo que haber hecho Israel, aunque el texto no lo menciona allí. E incitó a David contra ellos, contra el pueblo, a que dijese, ve, haz un censo de Israel en Judá. Y dice la palabra, ahora le parafraseo, no sigas colocando para que no se distraiga. Dice que mandó a buscar a su general Joab. Y Joab, cuando escuchó la orden del rey David que le dijo, cénsame al pueblo, a toda Israel, Joab le dijo, no, mi señor, Dios nos añada mucho más de lo que tenemos, pero no hagas ese mal. Porque Joab sabía que era prohibido por Dios censar al pueblo. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció, era el rey. Usted sabe que el que manda, manda aunque mande mal. Y el rey lo obligó y Joab tuvo que ir.
Y después que Joab duró mucho rato recorriendo, dice que contó en las 10 tribus, tenían aproximadamente 800,000 hombres que sacaban espada. O sea, listos y aptos para la guerra. Y luego recorrió Judá y habían 500,000. O sea que en total podemos calcular un ejército de 1.300.000 soldados. Cuando Joab le trae la respuesta al rey David, después de, creo, si mal no recuerdo, 9 meses de recorrer, porque no había WhatsApp ni nada de ese asunto, ni el Centro Nacional de Consultoría, que es el que hace los censos ahora, 9 meses, David le pesó en su corazón. David reaccionó y dijo: ¿qué hice? Ahora, ¿por qué no era permitido el censo? Porque es que el censo daba a entender cuántos soldados y hombres de guerra tenía el ejército, en este caso 1.300.000. ¿Y qué iba a hacer David? A poner su confianza en los hombres y no en Dios. Y recuerde que nuestro Dios pelea en favor nuestro con muchos o con pocos. Tengas o no tengas, solo cree y confía en Jehová. Nunca confíes en tu capacidad, aunque seas la persona intelectualmente más preparada, más capaz, más sabia te sientas, consulta a Jehová. Porque la Biblia dice que cuando nosotros confiamos en nuestra propia capacidad, estamos echando a un lado al Dios del cielo. Y por eso era prohibido el censo. Por eso Dios no estaba de acuerdo. Y entonces, a raíz de ese censo, vino el profeta Gad ante David por orden de Dios a traerle uno de 3 juicios que Dios iba a mandar. Más adelante les explico cuáles son. David escogió uno y vino plaga y murieron aproximadamente unas 70,000 personas por la plaga, algo así como un COVID. La Biblia no dice qué tipo de plaga, de enfermedad, pero murieron 70,000. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que David alcanzó a ver al ángel de la muerte. Hermano, eso que se estaba moviendo en el mundo eran demonios matando gente. David pudo ver. Y entonces David se arrepiente y dice: Dios, ellos no pecaron, el que pequé fui yo. Aquí hay algo bastante profundo. David dijo: el que pequé fui yo, no fueron ellos. David se echa la culpa. Pero si usted prestó atención al versículo 1, está ahí en pantalla. El que pecó fue Israel y Dios incitó, según el texto, a David. O sea que hubo pecado por lado y lado. Pero mire, Dios es tan misericordioso y es entendible que la culpa total no era de David, que la Biblia no registra que de la familia de David haya muerto alguien. Del palacio no murió nadie, sino del pueblo, que fue el que pecó. Ok, entonces Dios a través del profeta Gad le dice: ve y ofrécele holocausto a Dios, que es el que David ofrece en el versículo 25 donde leímos. Ok, ahora antes de explicar y aplicar y recibir la palabra de Dios, vamos a aprender un poco de apologética. Apologética es uno de los términos teológicos. Cuando estudiamos en seminario y todo, se le llama apologética a la defensa de la fe. A la defensa de la fe. Y el verdadero discípulo tiene que conocer su fe. Y permítame recalcarle, recordarle, hermano, nosotros debemos estar en un nivel de crecimiento que hay que saber diferenciar las 2 clases de fe a las que se refiere la Biblia en algunos pasajes bíblicos. Porque hay gente que cree que cuando se habla de fe solamente se está hablando de creer en un milagro. Pero hay otra clase de fe que es el fundamento, la doctrina. Amén. Por lo menos Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. Ahí no está hablando de fe para creer en milagros, está hablando de conocer las bases bíblicas, la palabra, para que no te dejes mover. Y el cristiano que ha pasado de cristiano a discípulo y de discípulo a verdadero discípulo, tiene que saber que su fundamento es la Biblia. Y tiene que ser un devorador de Biblia.
Y como el diablo eso lo sabe, por eso es que le pone tanta pereza a la gente para que lea la Biblia. Yo bendigo porque yo sé que aquí hay gente que lee la Biblia. El hermano Fernando muchas veces lo he oído decir que él pasa horas leyendo la Biblia, devorando, y usted lo escucha hablar y habla Biblia. Usted tiene que ser alguien que ame la Biblia, porque la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Y ayer le decía algo en el ayuno que estuvo muy poderoso. Predicó el pastor. Me dieron la oportunidad de predicar. Yo casi no predico los sábados, me dieron el chance. Y yo les decía, hermano, y esto va a sonar como a raro para algunos. Si usted entendiera Josué 1:8, no tendría necesidad de estar orando tanto por los milagros. Pero hay gente que llora y llora, Señor, hazme, por falta de entendimiento de eso. Si obedeciéramos y entendiéramos Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de dónde. Y resulta que a todos, y me incluyo, hay un momento donde se nos aparta de la boca el libro de la ley. ¿Cuándo? Cuando nos hacen coger rabia. Para no decir la otra palabra, este bendito pelado, este bendito nieto ya me tiene hasta aquí, eres esto y eres aquello, y comenzamos a maldecir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bendecid y no maldigáis, y nosotros maldecimos. Pastor, yo no maldigo a nadie, yo nunca digo la palabra maldito, pero cuando le decimos te vas a caer, te va a ir mal, ojalá y te atropelle un carro, estamos maldiciendo. O sea que se nos escapa de la boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando yo le hago una pregunta y me incluyo, hermano, ni yo levanto la mano y la voy a esconder como los futbolistas en la defensa, atrás. Porque cualquier mano en el área es penal si la tiene medio despegadita. Meditamos en la palabra de día y de noche. Hay gente que medita más en la novela que en la Biblia. Hay gente que medita más en el trabajo que en la Biblia. Hay gente que medita más en las redes sociales que en la Biblia. Si nosotros obedeciéramos eso, sino que en ella meditaréis de día y de noche, para que hagas, para que guardes y hagas conforme a algunas cosas de las que están escritas. Todo lo que está escrito. Todo. Y entonces mire lo que dice. Porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta que dice? No dice porque entonces orarás y ayunarás y Dios te soltará. No. A la medida que tú y yo obedecimos la palabra, a la medida que tú y yo meditamos en ella, en cualquier circunstancia, vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Pero para poder obedecer y hacer, necesitamos, amada iglesia, conocer. Y es importante que usted conozca bien la Biblia porque estamos viviendo tiempos difíciles. De entre los últimos tiempos que estamos viviendo, las señales, normalmente se habla de terremoto, de peste, de hambre, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de la señal de que aún hasta los escogidos serán engañados si es posible. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano, y yo no le digo que ver redes sociales es malo, lo que hay que diferenciar y que eso no ocupe el tiempo ni de tu familia ni el tiempo de Dios. Pero escucho una serie de enseñanzas, hermano, que el que no está fundamentado. Mire, el sábado pasado no pude venir al ayuno, no sino el antes pasado, porque estaba adventista el sábado antes pasado. Me volví adventista, hermana Ana. ¿Por qué? Porque mi hijo estudia en un colegio adventista, se graduaba el domingo y el sábado había que ir los papás. Mi esposa, como tenía que predicar acá, no fue, me tocó a mí, los papás, para consagrar a los que se iban a graduar. Mentira, pura estrategia, era para obligar a los papás que fueran a un culto.
Me escuché toda la escuela sabática desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 del día sentado en una banca. Y había uno hallaba como. Pero escuché algunas enseñanzas. Yo dije, cualquier cristiano oye esto y se deja enredar. Las 3 clases de creencias que existen después de la muerte hablaban de la que ellos creían, que era la doctrina de la aniquilación del alma. Ellos no creen en un infierno eterno, sino que el alma va a ser aniquilada después del juicio final, porque Dios no es malo para mantener a la gente metida toda la vida en un infierno eternamente. Cuando a mí la Biblia me dice, donde el fuego no se apaga y serán eternamente. Entonces, el que no tiene fundamento en la Biblia se deja enredar. Hermano, y a mí que me picaba la lengua para pedir la palabra. Pero yo miraba y decía, estoy en territorio enemigo. No, me cae todo el mundo aquí. No, hay que respetar. Pero la apologética es la que nos ayuda a defender lo que nosotros creemos. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te pregunta algo acerca de la Biblia? ¿Cómo fue que dijo el pastor? El pastor enseñó sobre eso. Pero qué bonito es que usted diga, no, la Biblia dice. O sea que debemos tener plena convicción de lo que la Biblia dice para defender la fe. Pastor, tremenda introducción para hablar de la apologética. Porque es que es necesario, hermano. Mire, yo esto no lo iba a tocar. Esta parte de la apologética no la iba a tocar. Pero precisamente esta mañana, no recuerdo si fue viendo algo, encontré este mismo texto donde alguien decía, ¿fue Dios o fue el diablo? El libro de Reyes, primero y segundo de Crónicas son casi las mismas historias. Reyes narra la historia, Crónicas lo que quedó metido en la biblioteca. Y de pronto hay aparentes diferencias. ¿Tienes el versículo 1 de donde estamos? Segundo de Samuel 24, 1. Quiero que lo lea. ¿Cómo dice? Sígueme con la cámara acá. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué pasó? Según este texto, ¿quién incitó a David a hacer el censo? Según el texto, ¿quién lo incitó? Jehová Dios, ¿verdad? Ahora primero de Crónicas 21, por favor. Primero de Crónicas 21:1. Es la misma historia, pero mire lo que dice primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó ¿y qué hizo? Es la misma historia narrada, la misma, hermana Marta. Pero Crónicas nos dice que fue Satanás el que lo incitó. Y Samuel nos dice que fue Jehová. Pastor, ¿cuál de los dos? Y entonces los que les gusta hablar mal de la Biblia, dicen la Biblia está mal escrita, se contradice. Pero los que tenemos la apologética firme, los que estudiamos la palabra y hemos entendido el evangelio, y no nos quedamos con un solo versículo, sino que buscamos, hermano, a ver qué nos dice. En primer lugar, vamos a Santiago 1:13. Santiago 1:13. Amén. Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado o incitado, como lo quiera decir, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, a mí la Biblia me dice que Dios no tienta a nadie. Ni a Él se puede. Ahora, ¿qué es tentación? Tentar es la manera sutil
como se hace quedar mal a alguien con artimañas para hacerlo quedar mal públicamente y ante Dios. Y Dios jamás va a querer que nosotros quedemos mal delante de la gente, ni mucho menos delante de Él. Entonces, entendamos que Dios no tienta a nadie. Pastor, y entonces, ¿por qué Samuel dice que fue Dios el que lo incitó? En segundo lugar, hermano, cuando yo contextualizo todo, yo entiendo lo que el profeta Samuel quiso decir. Y es que nosotros debemos tener la plena convicción que nada sucede en la vida de los hijos de Dios si Dios no lo permite. Se lo repito y luego se lo aclaro. En el mundo, el diablo hace con el impío lo que le da la gana, porque ya los tiene de aquel lado. Pero usted y yo, bueno, aunque la hermana Turi y yo, pero usted y yo que somos hijos de Dios, nuestra vida le pertenece ¿a quién? A papá Dios. Lo que implica que el diablo no tiene ningún derecho sobre mi vida y sobre tu vida. Lo que implica que el diablo, para hacer algo contra nosotros, según Job y según Pedro y según Apocalipsis, el diablo tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Y a veces Dios le dice, ok, ve, como pasó con Job. O como le dijo Jesús a Pedro, Satanás os pidió para zarandearos. Tuvo que pedir a Pedro y a los apóstoles. O como dice el libro de Apocalipsis, ha sido encarcelado el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Ahora, ¿a dónde voy? Volvamos a 1 de Samuel. ¿Quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que? Israel fue el que pecó. Y cuando hay pecado, Dios abre puertas. Porque es que Dios nos tiene, según Job, protegido, resguardado. Y cuando alguien comete pecado, Dios abre. La Biblia dice: el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Y cuando Dios determina algo para corregir y para enseñar, puede usar hasta el mismo diablo. Y el diablo tiene que someterse a Dios. Entonces le explico. A través y por causa del pecado, Dios permitió que el diablo incitara a David a hacer el censo para castigar a Israel. Porque le repito lo que le dije al comienzo: el castigo de las 70,000 personas que murieron no fue solo por el pecado de David, fue por el pecado inicial de Israel. Amén. ¿Está claro eso? Entonces, por eso es que le repito, hermano, la Biblia hay que contextualizarla. No fue Dios el que incitó a David a hacer el censo, fue Dios que permitió que el diablo incitara a David. O sea, que Dios permitió para traer una enseñanza, una corrección, porque todo lo que Dios hace es para bien y con propósito. Amén. Ok, ahora sí vamos a la enseñanza. La primera enseñanza, no me preocupe que son corticas. La primera enseñanza, a no ser que el Espíritu Santo nos tenga 3 horas. La primera enseñanza es la misericordia de Dios manifestada. Hermano, yo creo en un Dios grande y misericordioso. Y usted tiene que estar convencido de que nuestro Dios es misericordioso. A veces nosotros somos más radicales que Dios. Hay gente que es más santa que Dios, o se las tira de más santa. Y hay cosas que nosotros medimos según nuestra mente finita. Esto es pecado y esto no se perdona, y esto yo sí tengo que hablar y decir, pero hay cosas que las dejamos pasar. Hermano, Dios es misericordioso, y aunque para nosotros parezca grave, si la persona se arrepiente, Dios lo perdona. Amén o no amén. Y aún nosotros necesitamos entender el grado de la misericordia de Dios, porque todos los que estamos aquí le fallamos a Dios. Todos. El que esté libre de pecado, tíreme la primera Biblia. Gracias a Dios ya casi no traen Biblia.
En este momento no debería ser así. Y a veces el enemigo nos condena tanto que nosotros nos sentimos indignos. Le voy a decir un secreto, hermano, que a algunos les va a sonar fuera de lo tradicional y lo religioso. Hay cristianos que cometen pecado, se arrepienten y se autodisciplinan ellos. Se autodisciplinan. Es que lo que hice está mal. Voy a quedarme sentadito unos 3 meses. Léase la historia del hijo pródigo y se dará cuenta que papá, al que vuelve a él, lo abraza, le pone otra vez un anillo de autoridad, le cambia el vestido, le calza los zapatos y lo pone a disfrutar de los que muchos que están sin pecar no han disfrutado. ¿Me hice entender? Sí, el pecado cuando somos verdaderos hijos de Dios nos duele. ¿Qué hice? Dios, perdóname. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos arrepentimos. Pero debemos tener la plena convicción de que ya Dios nos levantó. Pero el enemigo sigue machacándonos y a veces oímos prédicas que sin querer queriendo el predicador habla de esa situación y tú sientes como que, ay Señor, y te sientes el más pecador, que te descubrieron, que te desnudaron. Si ya tú te arrepentiste de corazón y no estás en eso, quédate tranquilo. Pero si todavía estás en el pecado, entonces sí es Dios el que te está hablando. Amén. Está aquí todavía. Como David sabía la misericordia de Dios y lo grande y amoroso que era, cuando censó, que dijo, ¿qué hice? Dios, perdóname. Aquí están unas hermanas que también les tocó ser adventista el sábado pasado. La mamá de una niña que estudia con Gabriel. Cierto que nos tocó estar ahí sentaditos. Y usted sabe de qué estoy hablando. Escuche esa enseñanza. Cuando David reaccionó y dijo, ¿qué hice? Vino el profeta Gad otra vez y le dijo, David, vengo de parte de Dios a ponerte 3 castigos. Escoge cuál de los 3. Dígame usted si Dios no es bueno. Ojalá y Dios nos pusiera a escoger ahora. Pero ahora no, ahora el castigo viene y listo. Escoge 7 años de hambre en la tierra, o 3 meses huyendo delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días de peste. ¿Cuál fue la respuesta de David? Versículo 14 del capítulo 24 de 2 de Samuel. Ya lo tenemos ahí, versículo 14. Dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de quién, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y a veces caemos en manos de hombres cristianos, en manos de pastores que nos condenan. Hermano, por eso yo entendí esto hace mucho tiempo y yo no, antes le ponían a uno según el pecado, así la disciplina, así la condena. Adulteraste, 2 años de disciplina, 1 año. No, y se apartaban y le ponían 1 año, 2 años. O sea, éramos unos jueces. Éramos unos jueces. Lo que yo le digo a la persona es, si tú te arrepentiste de corazón y de verdad, deja que Dios traiga paz. Entonces tú me dices, pastor, ya me siento en condiciones de servir a Dios. Porque estamos siendo más jueces que Dios. Porque me atrevo a decir esto. Hoy día hay gente en disciplina en las iglesias por pastores que si Cristo viniera, ellos se van a ir primero y de pronto los pastores se van a quedar y los ancianos y los líderes que los condenaron a tanto tiempo. Levanta tus manos y dígale, Señor, gracias por ser misericordioso y bondadoso. David dijo, prefiero caer en manos de Dios. Y vinieron los 3 días de mortandad. 70,000 hombres murieron.
70,000. Cuando David clamó a Dios, dijo, no fueron ellos, fui yo el que pequé. Dios detuvo el castigo, pero tuvo que hacer una acción. Ahora, hermano, a lo largo de este año, usted y yo hemos cometido muchos pecados. Muchos. Como sé que usted es bastante santo, póngale un pecado por mes. Como usted es una persona pura y santa, por lo menos has pecado una vez, con palabras, con acciones. Por omisión, sin querer queriendo. Dejaste de hacer lo que Dios quería que hiciera. En fin, te podía mencionar. Pero como tú eres santo, pecaste una sola vez por mes. Por lo menos cometiste 12 pecados en el año que está terminando. Y sé que como verdadero cristiano le dice, Dios mío, perdóname, me arrepiento. Pero estás puesto a meditar si la crisis financiera, familiar o de salud que estás viviendo es consecuencia de aquel pecado que cometiste en enero de este año, sin contar los años anteriores, sin contar los pecados que cometiste antes de ser cristiano, que todavía estás pagando consecuencias. Hoy es mañana de clamar a la misericordia de Dios. Hay un salmo muy lindo que yo aprendí en mi adolescencia, no recuerdo ya la cita, hace tantos años, que dice, Jehová, no me reprendas con tu ira, no me castigues con tu enojo, ni me reprendas con tu ira. El rey David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Ten piedad. En otro pecado que cometió, él dijo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, y espíritu noble me sustente. David tenía claro las consecuencias de un pecado. Y sé que usted sabe todas las consecuencias, porque eso lo hemos predicado, maldiciones de pecado heredado, hermano. Pero sabes que hay cosas, escúchame atento a esto, hay cosas que no es el diablo. En estos días decía que los cristianos le echamos la culpa al diablo de todo. Pero hay cosas que es el mismo Dios que te está reprendiendo. Y Dios te reprende no porque es malo, Dios te reprende porque te ama. Los que estamos aquí, algunos o muchos somos padres y de alguna forma castigamos a nuestros hijos. Algunos todavía usamos, bueno, ya a mi hijo yo no le pego, pero usamos lo que nos enseñaron a nosotros: 3 pangaditas, correa, sin maltrato, pero sí con corrección. Como dice la Biblia, corrige con vara. Y lo hacíamos no por maldad, sino para enseñar. Hace un par de años atrás, como 5 o 6 años atrás, mi hijo me dijo, papi, ya tú no me pegas. Y que te voy a pegar, ya te pegué bastante. Ya no hay mérito, ya no hay motivo. Ahora, si tú quieres que te pegue, venga, búscame la correa y yo te pego. Pero lo hacemos, hermano Valentina, porque queremos formar. Y que aunque los perdonamos por lo que hicieron, hay que tomar medidas. Hoy día los papás son un poco más amigos de los hijos y hablan, dialogan, le quitan el celular, le quitan esto. Ahora te toca lavar los platos del almuerzo todos los días, como hacen con Luz Keren allá en el Pozón. Te toca lavar, ya que no quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque los amamos, Trini, y queremos, y eso es lo que Dios hace. Pastor, pero yo no sabía, de pronto lo que me está pasando es por aquel pecado, o no recuerdo qué pecado sería, y de pronto esta salud, esta enfermedad será por algún pecado, yo no sabía. Pero Dios te ama tanto que te trajo hoy para acabar el castigo. Oh, yo esperaba que usted, déjeme y tomo agua, hermano, que ese silencio suyo. Hoy es día de pedir misericordia y pedirle a papá que cualquier reprensión o castigo en su amor la detenga. Porque yo quiero terminar el 2022 en paz con Dios y empezar el 2023 como una nueva temporada para Dios. Pero te doy el consejo: si después de este mensaje cometes pecado, no te estoy dando margen para que peques, pero si de pronto caes, no solo le pidas perdón, no solo le quites el derecho territorial a las tinieblas, sino que le digas: Dios, si esto va a generar algún castigo, acuérdate de tu misericordia y no me castigues, ni a mí ni a mi descendencia. Número 2,
Son 2 puntos nada más. Esta historia nos enseña el poder que tiene una ofrenda. Recuerde que al comienzo le decía, la ofrenda debe tener un propósito. No pierdas el sentido, no ofrendes porque hay que ofrendar, no ofrendes porque la Biblia dice que hay que hacerlo, no ofrendes porque a través de tu ofrenda la iglesia puede comprar o sostenerse, no ofrendes por eso. Ofrende con un sentido, con entendimiento de lo que estás haciendo. Primeramente honrando a Dios. Mire, por eso es que Satanás no quiere que la gente ofrende ni diezma. Porque el mismo diablo sabe el poder que hay en una ofrenda y en el diezmo. El diablo sabe que cuando un creyente diezma, él no puede entrar porque el diezmo reprende al devorador de tu casa. Y por eso se ha inventado predicadores que digan que el diezmo era para Israel y que era de la ley y que nosotros estamos en gracia. Yo prefiero estar en gracia y no en desgracia como están ellos. Por eso el diablo se inventa predicaciones, el diablo, y usa creyentes. Porque vuelvo y le repito lo que dije hace poco, hermano. Tenga cuidado, para eso usted tiene sus pastores que lo guíen, que lo dirijan. Pero todas las doctrinas y corrientes cristianas que existen hoy día salieron de la iglesia cristiana evangélica. Gente que tuvo una revelación nueva y se desvía. Por eso Pablo dijo, ni si un ángel del cielo viene a predicarle otro evangelio diferente a este, no le crean, es un anatema, un maldito. Pero al que no le gusta diezmar, le crea eso. El que no le gusta diezmar, no, esto es verdad, yo esto le creo. El diezmo del antiguo, gracias Señor por esta revelación que tengo. ¿Cómo está tu finanza? ¿Cómo está tu salud? Y por eso es que hay gente que ora y Dios no la sana. Y puede venir el hombre más ungido y pueden echarlo y ir a Israel. Voy a Israel para zamparme en el estanque de Bethesda y no va a pasar nada. Porque el devorador te está sacando la finanza. El diablo conoce. No, que el Nuevo Testamento no habla de ¿cómo se llama? Del diezmo. Solamente Mateo 23. Y lo de Hebreos fue lo que hizo Abraham. Y comienzan a hablar barbaridades. Ahorita les dije, mi hijo me preguntó, ¿por qué no me pega? Le dije, porque ya te pegué bastante, ya formé un hombre. 365 o 7 veces, más de 300 veces aparece en la Biblia la palabra ofrenda y más de 200 la palabra de diezmo en el Antiguo. Hermano, ¿para qué repetir eso en el Nuevo Testamento? No oigo amén. Y ni para decir que hace frío, porque este aire no está funcionando. Menos mal que vino el guadicito por ahí para ver qué fue lo que pasó. Hermano, tengamos cuidado. El diablo sabe el potencial que hay en una ofrenda. Y te voy a hablar de la ofrenda. El diablo sabe. Y por eso hay gente que ha perdido el temor. Y mire, hay gente que aún antes de venir al culto ha peleado con Raimundo y todo el mundo en su casa. Y viene al culto y echa una ofrenda. Y Dios ni se la recibe. La tesorera de la iglesia sí cuenta. Ahí entró bastante, gloria a Dios. Pastor, entró tanto. Pero no importa si te lo reciben los hombres. Lo que interesa es que te lo reciba Dios. La Biblia dice, cuando traigas tu ofrenda y en el altar te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti. Mire que no dice que tú tengas algo contra él, que él tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, no te la lleves, déjala. Porque algunos dicen, como tengo algo no voy a ofrendar. No, si traes tu ofrenda, déjala, reconcíliate y échala. ¿Está viendo, hermano Bocio? Algunos son más vivos que Dios. Hay gente que a Dios lo trata como por diosero, como limosnero. Lo que a ellos les parezca, la misma monedita. Gloria a Dios porque ya los billetes de 1000 ya se murieron, descansan en paz.
Ahora los más consagrados son los de 2000 barras. Los de 2000 barras esos están bien consagrados a Dios. Usted los ve que vienen todos los domingos al culto. Vienen más que mucha gente. Ahora los miércoles vienen más que mucha gente. Gloria a Dios. Y los de 50 en el mall, en la discoteca, son ateos, los de 10,000, los de 50 y los de 100. ¿Sabe qué dice la Biblia? Según Dios te haya prosperado, así trae. Y hay gente que parece que Dios nunca los prospera, porque siempre traen los mismos 2,000 o 5,000 pesos. ¿Para qué? Yo te dije que no viniéramos hoy. Hermano, esto el diablo lo sabe. Y por eso se inventa, incomoda. Hay gente que no cree sencillamente. Pero qué bueno que hay gente conmigo que sí creemos. David nos enseña que la ofrenda es una honra para Dios. Y que el honrar a Dios implica desprendernos de algo de valor. Aclaro, no de algo que te duela. Yo no comparto mucho esa teoría de que dale a Dios algo que te duela, porque entonces si te va a doler, te va a pasar como aquel que se endeudó con una tarjeta de crédito porque un amigo se iba a casar. Y usted sabe que ahora vienen y dicen, no, vaya al almacén tal, ahí está la lista de regalos. Y cuando llegó, era el último televisor de 50 y pico de pulgadas. Walter. Y lo compró a 24 cuotas para poder pagarlo, porque era su amigo. Y se lo llevó y a los 2 meses se encontró, ay, ¿cómo va el matrimonio? No, me divorcié. Esto divorciado y él todavía paga. Si no lo entendió, pregúntele al dar un chiste. Yo no creo mucho en eso, que darle a Dios algo que te duela, porque entonces vas a salir, ¿para qué di esa plata? No la diste con el corazón y con alegría. David nos enseña que tiene que ser algo que cueste. Versículo 21. Cuando Dios le dice, ve y da una ofrenda, va al terreno de Arauna. Y cuando Arauna, el dueño del terreno, lo ve, versículo 21, dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que se acabe la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, el dueño de la tierra, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí, pongo a tu disposición bueyes para el holocausto y los trillos, es decir, la madera y los yugos, la madera de los bueyes para la leña. 23. Todo esto, oh rey, yo Arauna te lo doy a ti. Luego dijo Arauna al rey, Jehová, tu Dios te sea propicio. Qué buen corazón el de Arauna. Qué buen corazón. Qué bueno que Wilfran le dé a la gente, hermano, usted no tiene para ofrendar, coja. Dios bendiga a Wilfran. Y hay gente que se acomoda, que me den. Mire lo que dijo David, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no, diga conmigo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Se da cuenta? Eso de que ve niño, ve, lleva la ofrenda, eso es menospreciar el altar de Dios. Si usted quiere que su hijo ofrende, dele a su hijo y traiga a usted también. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Le dijo, coja, le compro el terreno, le compro los animales y le compro todo. David nos enseña que la ofrenda es una honra. David nos enseña que la ofrenda tiene el poder para sanar la tierra y detener la reprensión. Mire, una ofrenda mueve el corazón de Dios. Salmo capítulo 20, usted se lo sabe. Y ese fue el salmo del
devocional de esta mañana, el Salmo 20. 5 cosas que registra el Salmo 20, para los que no lo han leído todavía. Jehová te oiga en el día del conflicto. El Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Versículo 4, por favor. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Mire lo que Dios hace: oiga, te defienda, envíe ayuda desde el santuario, te sostenga, y ahora dice, te dé lo que tú deseas. Pero ¿qué dice el versículo 3 que nos saltamos? Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. La ofrenda tiene el poder de sanar la tierra. Y ese fue por eso le decía al comienzo, léase los 6 primeros capítulos del libro de Levítico. Ahí hay las diferentes clases de ofrenda. Usted cada domingo, cada miércoles que venga al culto, venga con una mentalidad de ofrendar a Dios. Voy a ofrendar por sanidad. Póngale un nombre a su ofrenda. No es que estés comprando el milagro, porque ya Cristo pagó todo por nosotros. Por su llaga fuimos curados. Pero ¿por qué no has recibido sanidad todavía? Si tú crees, si la palabra lo dice, si tú lo has declarado y no hay sanidad, puede ser que haya alguna consecuencia y tu ofrenda puede sanar la tierra. Amén. Número 3 y último, lo que la ofrenda provoca. Estamos hablando de lo que la ofrenda hace. David nos enseña que la ofrenda nos hace estar en paz con Dios. La ofrenda nos hace estar en paz con Dios. Ciertamente, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Cristo es mi paz, pero es tu paz cuando tú lo reconoces como el Señor de tu vida y te arrepientes. A partir de ese momento Él es tu paz, pero le seguimos fallando. Y a través de una ofrenda podemos estar en paz con Dios, porque somos nosotros los que con nuestro pecado nos alejamos de Dios. Versículo 25. Cuando David compró la ofrenda, el terreno y todo, dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de qué, ofrenda de qué. ¿Y qué pasó? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Por una ofrenda, Jehová oyó el clamor de quién, según el texto. ¿Oyó la súplica de quién? ¿De quién? ¿A qué tierra se está refiriendo? ¿Quién fue el que pecó? El pueblo. Y por la ofrenda del que primero fue incitado a hacer el censo y vino la consecuencia, por la ofrenda de ese mismo, Dios trajo paz y sanó. La ofrenda tiene el poder de sanar la tierra, la productividad. La ofrenda tiene el poder de desatar y abrir los cielos en favor nuestro. Concluyo, amada iglesia. Hoy es día de ponernos en paz con Dios. Ponte de pie, vamos a pedir misericordia por el pecado mensual que hemos cometido. Pero si tú sientes que has cometido uno semanal, con mayor razón. Pero si sientes que has cometido uno cada 3 días, o todos los días algo has hecho, todavía más.